Antes de continuar, quiero que hagas algo sencillo. No al final, ahora. Mientras comienza este video, escribe en los comentarios una sola palabra: incompleta o verdad. Nada más. No expliques, no discutas. Porque si te quedas hasta el final de este video, esa palabra puede no significar lo mismo. Hay algo que no encaja en la historia oficial de la humanidad. No es un detalle menor, no es una teoría aislada, es una incomodidad silenciosa que casi nadie cuestiona. Aceptamos fechas, nombres y versiones establecidas como si el pasado fuera un informe cerrado, ordenado, definitivo. Pero cuanto más observas, más parece que algo fue cortado, borrado o simplemente olvidado por necesidad. Y quizá la mayor prueba de eso no esté escondida bajo tierra, ni en textos prohibidos, sino a plena vista, desde hace miles de años, mirando el horizonte, en silencio. La esfinge no debería existir, y si existe, entonces nuestra historia comienza mucho antes de lo que nos dijeron. La historia oficial parece demasiado completa, demasiado perfecta, como si todas las piezas hubieran sido acomodadas después y no encontradas de forma natural. Cuando aprendemos sobre el pasado, todo parece bien definido, fechas exactas, nombres claros, comienzos y finales delimitados. Pero el pasado real no funciona así. Es fragmentado, confuso, lleno de vacíos. Aún así, aceptamos una línea de tiempo que ignora la mayor parte de la existencia humana. El ser humano moderno existe desde hace cientos de miles de años, pero toda nuestra historia civilizada cabe en apenas unos pocos miles. Eso no parece extraño al principio, pero cuanto más lo piensas, más incómodo se vuelve. ¿Qué hacíamos durante todo el resto del tiempo? Cazando, sobreviviendo, golpeando piedra contra piedra, durante cientos de miles de años. Y de pronto, casi sin aviso, algo cambia. Aparece la escritura. Surge la arquitectura monumental, la astronomía nace avanzada, la matemática aparece organizada. No hay un largo proceso visible de prueba y error. No hay etapas intermedias claras. Es como si capítulos enteros hubieran sido omitidos, como si el libro de la humanidad comenzara en la mitad. Ese silencio antes de la civilización no está vacío, es pesado, y cuando algo pesa demasiado, normalmente es porque oculta algo. Aceptar que puede haber capítulos perdidos implica aceptar otra cosa: no todo fue preservado. O peor aún, no todo debía ser preservado, y es aquí donde ella aparece, no como una respuesta, sino como un problema: la esfinge. No está allí como un monumento común, no celebra a un rey, no relata una victoria, no explica nada, observa. Mientras los templos hablan, mientras los muros escriben, mientras las pirámides registran, la esfinge permanece en silencio. Eso, por sí solo, ya sería extraño. Pero la verdadera incomodidad surge cuando la miras sin el filtro de la historia oficial. No parece pertenecer al mismo período que las construcciones a su alrededor. El cuerpo parece demasiado antiguo. El rostro parece modificado, como si alguien hubiera intentado adaptar algo mucho más viejo a un tiempo nuevo, como si hubiera sido reutilizada. Y entonces aparece el detalle que lo cambia todo. El desgaste. El desierto destruye de una forma específica. El viento erosiona de manera horizontal. La arena desgasta, y poco a poco, de forma irregular. Pero las marcas en la esfinge descienden, verticales, profundas, como si el agua hubiera corrido por ella durante mucho tiempo. No una lluvia ocasional, no un evento aislado, sino un período prolongado de lluvias intensas. Y eso crea un problema imposible de ignorar, cuando la esfinge, según la historia oficial, habría sido construida. Egipto ya era un desierto. No llovía así. No llueve así.
No ha llovido así en ningún momento conocido de la historia registrada. Entonces la pregunta surge sola, sin esfuerzo. Si no fue el desierto, ¿quién hizo esas marcas? ¿Y cuándo? Aquí la historia deja de ser incómoda y se vuelve insostenible, porque para que esas marcas existan, el mundo tuvo que ser diferente, muy diferente. Un norte de África verde, ríos fluyendo donde hoy hay arena, un clima que no coincide con el Egipto que aprendimos en la escuela. Y si eso es cierto, entonces la Esfinge ya estaba allí antes del desierto, antes de Egipto, no por días, no por años, por siglos. Y cuando colocas esa realidad junto a la Esfinge, algo comienza a derrumbarse. Se intenta ajustar la narrativa, mover la fecha un poco hacia atrás. 2000 años, 5000, 10.000. Pero cuanto más se estira, más se rompe. 12.000 años aparecen como una posibilidad incómoda. Anterior al Egipto dinástico, anterior a la escritura, anterior a la idea misma de civilización. Pero incluso eso no resuelve el problema, porque el nivel de erosión sugiere algo aún más profundo, algo que atraviesa ciclos climáticos enteros, y entonces surge el número que rara vez se dice en voz alta: cientos de miles de años, no como certeza, sino como implicación inevitable. Y en ese punto, la pregunta ya no es ¿cuándo fue construida la Esfinge? La pregunta se convierte en otra: ¿por qué esto no se discute abiertamente? Porque aceptar esa posibilidad exige un precio demasiado alto, exige admitir que nuestra línea del tiempo está equivocada, que Egipto no fue el comienzo, que tal vez ni siquiera fue el segundo. Exige aceptar que existió algo antes y que ese algo desapareció casi por completo. Y cuando esa idea surge, no viene sola, trae otra consigo. Tal vez Egipto no creó todo aquello, tal vez lo encontró. Tal vez esas estructuras ya estaban allí, antiguas, erosionadas, silenciosas, cuando los primeros egipcios llegaron. Y frente a ellas, hicieron lo que cualquier civilización haría. Intentaron comprender, intentaron adaptarse, intentaron conectarse con algo más grande que ellos mismos. Los egipcios no se veían como creadores absolutos, se veían como herederos de un conocimiento antiguo, de dioses que vinieron antes, de una edad dorada perdida en el tiempo. Y cuando observas esto con calma, algo se vuelve evidente. Egipto nunca afirmó ser el comienzo. Nosotros se lo atribuimos. Los propios textos hablan de tiempos anteriores, de reinados que no caben en miles de años, de ciclos demasiado largos para una sola civilización. Tal vez porque ellos también lo sabían, tal vez porque, al mirar la Esfinge, veían lo mismo que nosotros comenzamos a ver ahora, un recuerdo de que el mundo fue diferente, de que la humanidad ya estuvo en otro punto, y de que algo ocurrió para que todo tuviera que comenzar otra vez. Y si eso es cierto, entonces la Esfinge no es solo una estatua antigua, es una frontera entre un mundo que existió y otro que intenta recordar. Y aquí, detente un momento. Recuerda la palabra que escribiste al inicio de este video. Tal vez ya no significa lo mismo, porque cuando aceptamos que el tiempo de la Esfinge no encaja en la historia oficial, algo se desplaza en la narrativa, deja de ser una excepción y se convierte en la primera señal visible de algo mucho mayor. Si existió una civilización antes de Egipto, no dejó ciudades intactas, no dejó bibliotecas, no dejó registros fáciles, dejó piedra, piedra trabajada con precisión, piedra alineada con el cielo, piedra hecha para durar más que cualquier idioma. Tal vez por eso tantas estructuras antiguas parecen demasiado avanzadas para el periodo en que aparecieron. Tal vez porque no aparecieron allí. Tal vez solo fueron reutilizadas. Cuando observas el planeta sin el filtro de la historia lineal, un patrón comienza a repetirse. En Sumeria, la civilización no comienza con hombres aprendiendo solos.
Comienza con seres que descienden, enseñan escritura, leyes, agricultura, y luego desaparecen. No son recordados como inventores humanos, son recordados como dioses, no porque fueran divinos, sino porque venían de un tiempo que ya no existía. El mismo patrón aparece en otros continentes, en bloques de piedra encajados con precisión imposible, en textos que hablan de edades del mundo, no de una única historia continua. Civilizaciones distantes, sin contacto conocido, un mundo anterior, un colapso, un reinicio. Esto no es coincidencia, es estructura, y toda estructura apunta a un evento central. Algo ocurrió, no de forma local, no en una sola región, algo lo suficientemente grande como para interrumpir una civilización completa. Las historias antiguas son claras, no hablan de decadencia lenta, hablan de destrucción repentina. Agua cubriendo la tierra, fuego cayendo del cielo, el eje del mundo cambiando, el clima perdiendo estabilidad, diluvio, cataclismo, reinicio. Cuando ese evento ocurre, el conocimiento no desaparece por completo, se fragmenta. Los sobrevivientes no cargan bibliotecas, cargan recuerdos, traumas, símbolos. Lo que antes era ciencia se convierte en ritual. Lo que antes era ingeniería se vuelve mito. Lo que antes era conocimiento práctico se transforma en religión. Los dioses no son creadores, son recuerdos distorsionados de antiguos maestros, y con el tiempo incluso eso se pierde. La humanidad comienza de nuevo, no desde cero absoluto, sino muy por debajo de donde ya estuvo. Herramientas simples, organización básica, miedo del mundo. La prioridad deja de ser entender el cielo. Pasa a ser sobrevivir al próximo invierno. Siglos pasan, milenios, y lentamente las sociedades se reconstruyen. La agricultura regresa, las ciudades surgen, los estados se forman. Y cuando finalmente miramos hacia atrás, ya no recordamos quiénes fuimos. Llamamos mito al pasado profundo, porque no encaja en nuestra lógica actual. Llamamos primitivos a los antiguos, porque no aceptamos que tal vez fueron más avanzados en aspectos que olvidamos. Y entonces, como en todos los ciclos, llega el momento del orgullo. Creemos que ahora es diferente, que ahora dominamos la naturaleza, que ahora entendemos todo. Pero todas las civilizaciones anteriores pensaron exactamente lo mismo. La diferencia es que no sobrevivieron para contarlo. La esfinge sigue allí, no como monumento del pasado, sino como testigo de ciclos. Ya vio un mundo florecer, vio un mundo caer, vio a la humanidad olvidar, y ahora observa una vez más. No para advertirnos con palabras, sino con silencio, porque tal vez el mayor error de la humanidad no sea la falta de tecnología, sino la repetición. Repetimos patrones, repetimos arrogancia, repetimos el olvido. Y si este no es el primer mundo, tal vez la pregunta nunca fue quién construyó la esfinge. Tal vez la pregunta siempre fue otra. ¿Qué les ocurrió a ellos? ¿Y cuánto tiempo falta para que el ciclo comience una vez más?